Convención Constitucional. Bueno, y con un total de 499 normas, terminó el debate de la Convención Constitucional, cuyo borrador será formalmente entregado mañana en la ciudad de Antofagasta. Para hablar de este proceso constituyente que se encuentra ya en la recta final, nos acompañan Patricia Labra, convencional de Vamos por Chile y también parte de la Comisión de Armonización, y Amaya Alves, convencional de Apruebo Dignidad, miembro e integrante también de la misma comisión. Convencionales, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, les queremos agradecer por... Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes, convencional. Les agradecemos por este espacio, por su tiempo para poder debatir. Primera pregunta respecto al proceso es ¿qué tan conforme queda cada una con este borrador que ya está prácticamente listo? Comenzamos por usted, convencional Alves, por un tema nada más que alfabético. Perfecto, muchas gracias. Yo, la verdad, lo primero que señalaría es que se trata de un compilado de normas. No tenemos aún el borrador. El borrador va a ser entregado el próximo 4 de julio al presidente y así a todos los chilenos y chilenas, porque falta una etapa muy importante, que es la etapa de armonización, en que se toman todos los artículos aprobados y hay un trabajo relevante de buscar las dificultades, las necesidades de pulir, de armonizar, de dar coherencia. Por eso lo que tenemos hoy día es un compilado de normas, que efectivamente son 499 y lo más probable es que no sea el mismo número al terminar, va a ser un número más bajo porque va a haber una fase de ordenamiento. Por tanto, yo diría que el borrador va a estar el 4 de julio disponible para todos y todas. En términos generales, ¿queda conforme con ese avance al menos? Sí, a mí me parece que es una buena señal que hayamos terminado en tiempo y forma el trabajo de las 7 comisiones temáticas y que hayamos justamente entregado a la Comisión de Armonización este compilado de normas para que haga su trabajo final. Y a mí me parece que es correcto, que significa ir cumpliendo las distintas etapas del proceso constituyente. Convencional Labra, la misma pregunta. ¿Qué tan conforme queda usted con el trabajo que se hizo durante estos meses en la Convención? Bueno, en primer término, señalar que concuerdo con Amaya en el tema de que no podemos hablar de borrador todavía, como se ha anunciado en todas partes, y se anunció también ayer en la sesión del Pleno, porque todavía falta efectivamente armonización, pero también falta lo que son las disposiciones transitorias. Y yo creo que hay que estar muy atento a lo que se viene en esta parte, porque las disposiciones transitorias van a ser la parte ejecutiva de esta Constitución, o sea, cómo se va a implementar, cuándo, y también mucho ojo, porque hay algunos colegas convencionales que ya han anunciado que van a reponer normas de fondo en las transitorias. Entonces creo que aquí todavía queda bastante que definir y bueno, como balance, la verdad es que no estoy conforme, creo que es un texto muy, muy largo, muy maximalista, creo que hay contradicciones también y no puedo decir que a lo mejor armonización puede arreglarlo todo, porque recuerden que armonización no puede meterse en temas de fondo, entonces si hay 2 disposiciones que en su contenido son en algún modo contradictorias, no está tan fácil solucionar. Vamos a hablar justamente más adelante sobre el rol que tiene la comisión que ambas integran, pero primero quiero preguntarles por algunos de los puntos que han sido más polémicos, que han generado más debate durante estos meses, partiendo por el sistema de salud. Se establece un sistema universal, público e integrado y la gran pregunta que queda es cuál va a ser el rol de los privados y si es que hay espacio justamente para los privados en este sistema de salud. Convencional Patricia Labra, ¿cuál es el rol que cree usted que deben tener los prestadores privados en este sistema de salud? Yo creo que respecto a la primera discusión que se hizo en el informe de derechos fundamentales, algo se avanzó, porque al principio era súper extremo, dejando relegado a los privados solo aquellos que no tuvieran fines de lucro, y hubo que moderarse necesariamente, y se mencionó a los privados ahora a propósito de la creación de este sistema único de salud. Pero ojo, dice podrán integrarlo, para empezar, podrán, o sea, puede haber perfectamente un sistema de salud único público donde no estén los privados, y esto va a depender de qué, de la ley que se dicte al efecto y de cómo quede regulado y los requisitos que también se tengan que cumplir, que la ley los va a definir, ¿cierto?, para poder integrarlo. Además que vamos a tener este seguro único donde allá se van a ir las cotizaciones obligatorias. Entonces el tema, por ejemplo, de que con FONASA tú puedas cubrir al día, como se pasa el día de hoy, la prestación de un privado que esté integrado al sistema, esto queda en total incertidumbre.
Yo creo que eso es uno de los principales problemas, el tema de la incertidumbre. No niego que hay aspectos positivos, por supuesto, hay ciertos principios rectores, pero la verdad es que hay totalmente una incertidumbre y creo que no es bueno dejarlo en el aire, porque hasta el momento, si bien el sistema público necesita mejoras, pero no podemos hacer un cambio tan radical y estar ahí con la posibilidad de que colapse el sistema público. Convencional Amaya Alves, ¿cree usted que es problemática esta incertidumbre respecto al sistema privado en el sistema de salud? ¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que hay que ordenar los temas por la importancia que tienen. El derecho a la salud es un derecho central de lo que se denominan derechos sociales. Significa que en el catálogo de derechos fundamentales, uno de los principales derechos que tiene que ver con el bienestar de las personas es el derecho a la salud. Por tanto, lo que habría que, yo diría, celebrar es que volvemos a pensar en la salud como un derecho social y dejamos de pensar en la salud como un negocio, como una mercancía. No podemos, por ejemplo, como ocurre hoy en día en Chile, señalar que la salud solo depende de la capacidad de pago. Eso debiera problemarnos. Y hay ejemplos magníficos de sistemas de salud que se preocupan realmente del bienestar de las personas. Estoy pensando en Canadá, en Inglaterra. Por tanto, eso es lo primero, es un derecho social y va a haber un sistema público que se va a hacer cargo de estas condiciones mínimas, en las que también van a poder haber prestadores privados. Pero evidentemente es pasar de un sistema a otro, de un sistema en que la salud está en el fondo a disposición de quienes tienen dinero para pagar por ella, a un sistema en que la salud es efectivamente un derecho social, el Estado se hace cargo de un sistema público y en el cual, por supuesto, también pueden participar los prestadores privados, pero sujeto a una regulación posterior, que es como ocurre en la mayor parte de las constituciones del mundo. Así que a mí me parece que de alguna forma volvemos a estar en el ámbito normativo constitucional de la inmensa mayoría de los países del mundo, pensando en la salud como un derecho social. La base es este sistema de salud público, sistema al que también irían las cotizaciones de salud de los trabajadores. Se acaban las ISAPRES. ¿Qué le parece a usted eso, convencional Laura? No, vale. O convencional Alves, no hay problema. Bueno, parta Maya. Yo creo que no podemos afirmar eso. A mí me parece que eso es prematuro. No sabemos. Hay un mandato legislador para que regule el sistema público. Por tanto, yo creo que, en el fondo, conocer todos los elementos de lo que va a ocurrir, la verdad es que es ahí donde daríamos incerteza jurídica si decimos que sabemos exactamente cómo va a operar el sistema público, porque hay un mandato legislador y esa legislación todavía no ha sido dictada. Lo que hace la Constitución es establecer, podríamos denominar, la obra gruesa. La Constitución establece, en el fondo, la estructura grande, la que abarca por fuera, pero los detalles lo va a establecer el legislador y es correcto que sea así. Han sido bien críticas, sí, las ISAPRES de lo que ya está escrito al menos sobre este sistema de salud y el rol que podrían tener estas aseguradoras convencional. Laura, ¿qué opina usted respecto a ese rol? Yo creo que uno de los temas preocupantes, aparte de la incertidumbre, que a mí no me parece bueno, si bien estamos de acuerdo que en la técnica constitucional hay que hacer remisiones al legislador, aquí ya hay un espíritu previo que se manifestó en las discusiones anteriores. Ahora, la moderación que llegó después al Pleno obviamente también tiene un componente lógico, que es la presión ciudadana, donde la gente también quiere tener esta libertad de elegir. ¿Por qué? Porque con el hecho de que se vayan las cotizaciones a este sistema público obligatorio y que lo más probable es que desaparezcan las ISAPRES. Ahora, a mí no me interesa defender en absoluto el negocio de las ISAPRES, pero si estamos hablando, por ejemplo, de que va a desaparecer lo que son los pagos asociados a diagnóstico, que al día de hoy uno con sus cotizaciones puede atenderse con un prestador privado en buenas condiciones y pagando un precio fijo, así como también los bonos modalidad libre elección, donde uno puede ir al médico de su confianza, entre otros, y ahora esto está total y completamente en incertidumbre. ¿Cuánto va a demorar el legislador en dictar esto? ¿Le vamos a poner un plazo? ¿Lo vamos a obligar? ¿Lo va a dejar en el aire? ¿Van a implementar el sistema público sin regular este tema? Yo creo que hay más dudas que respuestas y ese es uno de los problemas ahora de la Constitución, que hay mucho simbolismo en voluntarismo, pero en la práctica quedamos llenos de dudas. Pasemos ahora a revisar la Comisión de Sistema Político. Se reemplaza la Cámara del Senado por la Cámara de las Regiones. Convencional Alves, ¿cómo explicamos este cambio? ¿Cómo se va a traspasar el Senado a la Cámara de las Regiones? Sí.
Yo creo que para entender la propuesta de sistema político es necesario hablar de la forma jurídica del Estado, porque se propone en esta Constitución un sistema jurídico de Estado regional, que significa que las regiones de Chile van a tener mayor preponderancia, mayor relevancia desde el punto de vista del sistema político. Van a haber sistemas políticos regionales, en que no solo van a estar los gobernadores, sino que también las asambleas regionales. Y por eso era importante pensar en un sistema nacional, una de cuyas cámaras tuviese competencias relevantes en materia territorial, y por eso se llama Cámara de las Regiones. No es que no vaya a haber un Senado, es que se puso al día la propuesta considerando una Cámara que justamente tenga competencias regionales y que aborde la distribución territorial del poder. Quedó con numerosas competencias, no es solo una, tiene 17 competencias la Cámara de las Regiones, pero efectivamente a mí me parece que ahí hay un clivaje, a mí me parece muy interesante. Yo entiendo que Patricia también es de regiones, y aquí ha habido una demanda por décadas, si no quizás por más de 100 años, por lo menos desde Concepción, en que las regiones no queremos seguir viviendo en un país tan centralista. No queremos que todas las decisiones relevantes se adopten en la capital, en Santiago. Y por eso nos parece importante que, por un lado, haya mayores atribuciones en los territorios, en las regiones, y por otra, una de las dos cámaras del Congreso Nacional tenga competencia especialmente de carácter territorial. Yo sé que es un paso, porque Chile es un país altamente centralista, pero a mí me parece que va en la dirección correcta de entregar competencias y también recursos, porque la Constitución hace una propuesta de descentralización fiscal muy interesante, descentralizar competencias y recursos a las distintas regiones. Convencional Labra, ¿usted está de acuerdo con el reemplazo del Senado? A ver, yo creo que lo que tiene que haber es un contrapeso entre ambas cámaras. Yo soy de la idea de establecer un bicameralismo, haber establecido un bicameralismo asimétrico, ¿cierto? Porque convengamos en que el sistema ahora no es perfecto, ¿cierto? Pero todos vimos desde el principio, nosotros, bueno, al menos mi conglomerado un poco desde fuera, porque sabemos que no teníamos los números de personas para incidir en estos acuerdos. Pero finalmente, efectivamente, se moderó bastante, porque la Cámara de las Regiones al principio tenía muy pocas atribuciones, solamente las leyes de acuerdo regional, ¿cierto? Y al final se trató muchas veces de que la Cámara de Diputadas y Diputados pasara por encima de la Cámara de las Regiones. Entonces, está bien, hablemos de descentralización, ¿cierto? Más poder para las regiones, este sistema de Estado regional, la verdad no sé cómo irá a resultar, un salto bastante grande, pero también es preocupante lo que pasó en Comisión de Justicia, que discutimos en el Pleno, donde trataron de meter una norma para revivir la insistencia de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la Cámara de las Regiones por este quórum de 4/7. Entonces, yo creo que el rol que se le va a dar tiene que ser contrapeso. Si bien hay una diferenciación de funciones, pero tenemos que evitar al mayor grado posible lo que puede pasar teniendo una Cámara de Diputadas y Diputados que concentre el poder. Así que hay que ver cómo va a resultar esto, y bueno, por supuesto, en las transitorias, qué va a pasar con los senadores que ya están en ejercicio, cuando quieran llamar a nuevas elecciones. Y bueno, yo por lo menos no deslegitimo la opinión que puedan tener los senadores en ejercicio. Creo que están en todo el derecho de dar también su parecer respecto a esto que puede pasar ahora, así como también principalmente la ciudadanía. Hay otro tema, el sistema de seguridad social distinto al de las AFP. Estamos hablando de las pensiones de los chilenos. Hay un convencional, compañero de trabajo de ustedes, el convencional Daniel Stingo, que ha dicho que no se van a heredar los fondos porque no es tu plata. Fue una frase bien polémica que dio para varias portadas. Convencional Alves, ¿la plata va a dejar de ser de los trabajadores chilenos? Yo supongo que se refiere a las cuentas de capitalización individual. Así es. Que no están abordadas en esta propuesta de constitución. Lo que se habla, de nuevo, vamos al tema central, es el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es un derecho, como la palabra lo dice, justamente colectivo, que tiene por objeto hacernos cargo como sociedad, como, digamos, en su conjunto, de las vicisitudes de la vida. Tiene que ver con los accidentes, tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con las pensiones. La Constitución que se propone no aborda un sistema de pensiones en particular. Esto es importante decirlo, porque yo creo que ha habido información que ha sido tergiversada, o no sé si hay desconocimiento de quienes señalan esto, pero evidentemente la Constitución no aborda un sistema en particular.
y hay un trabajo por hacer, seguramente quizás también en las transitorias, no lo sé, porque se ha puesto tanto peso en las transitorias, yo creo que técnicamente las transitorias no debieran decirlo todo, hay una labor que es posterior del Congreso Nacional y por supuesto que tanto el Senado como la Cámara de Diputados va a tener que hacer su trabajo y entonces las leyes que se dicten en los próximos años va a ser hecha por ambas cámaras, como corresponde mientras no haya un reemplazo en materia del Congreso Nacional. Yo creo que lo de Daniel, por lo que entiendo, porque yo no escuché toda su declaración, fue usada una frase con un sentido que él no quiso darle. Entiendo que después explicó que se refería al sistema futuro. Yo la verdad que desconozco si realmente existe ya un sistema futuro. Yo entiendo que no hay certeza porque no hay un proyecto presentado al Congreso Nacional. Entonces yo creo que estamos hablando sobre temas que no están zanjados y creo que más se ha usado para que las personas tengan temor. Yo creo que el temor ha sido una herramienta de propaganda de quienes no quieren este nuevo texto constitucional, porque entiendo perfectamente, yo también soy trabajadora desde hace 25 años en la Universidad de Concepción y entiendo perfectamente que bajo el modelo actual la cuenta de capitalización individual es propiedad, está cubierta por el derecho de propiedad y así se ha dicho en todos los tonos y por tanto ese dinero que hemos ahorrado de nuestro trabajo durante estos 25 años va a ser implementado, va a ser usado para las pensiones futuras. Eso está, entiendo, muy claro, hay normas jurídicas que lo protegen dentro de la Constitución y tendrá que el Congreso Nacional en el futuro hablar de cuál es el sistema que va a reemplazar, porque parte del problema del modelo actual es que solo mira al individuo y no mira al colectivo. Convencional Patricia Labra, ¿qué le parece a usted lo que ha quedado escrito sobre el sistema de seguridad social? Quería, de todos modos, aprovechar de referirme a las declaraciones de Daniel Stingo. Estoy de acuerdo con Amaya. La Constitución no establece efectivamente cuál va a ser el sistema final. Sí tiene principios rectores, ¿cierto? Y tiene temas claves donde, por ejemplo, se dice, efectivamente, las cotizaciones obligatorias solamente pueden ser destinadas al pago de pensiones. Ahora, ¿al pago de pensiones de quién? ¿Tuyas o de los demás? Se abre la puerta a un sistema de reparto. No digo que vaya a ser el sistema final, pero la puerta está total y completamente abierta. También respecto a la inexpropiabilidad, estamos hablando de que se rechazó muchas veces, de que sean heredables y todo el tema, entonces se está cerrando también la puerta al sistema de capitalización individual, que entiendo que a muchos no les guste. Pero lo que yo veo preocupante respecto de las declaraciones de Daniel es que él es parte de uno de los partidos, cierto Frente Amplio, que están en el gobierno, que es un conglomerado con harto poder dentro de la convención. Entonces, yo vi el video completo de Daniel y él no es tan distinta a las declaraciones del video extractado a las del video completo, porque él señala que, claro, en el sistema actual tú las puedes heredar, pero probablemente en el sistema futuro no, porque van a pasar a ser parte de este sistema para supuestamente mejorar las pensiones. Entonces me preocupa que Daniel afirme tan categóricamente que el sistema futuro va a hacer eso. Y yo creo que ese tipo de cosas lo único que hacen es alimentar y obviamente validar todos los miedos que tiene la población al día de hoy. Entonces creo que acá también hay un tema de responsabilidad política. Hubo una oportunidad, en este caso en la Constitución, por lo menos dejarlo establecido, pero bueno, yo creo que ahí obviamente van a tener que tener las responsabilidades políticas quienes correspondan, pero acá no es un tema de campaña de terror, sino que es un tema más de certezas. Convencional, en la última encuesta CADEM fue publicada el 8 de mayo y los resultados que arroja son un 48% para el rechazo, un 35% para el apruebo. Convencional Alves, ¿cómo explica ese resultado? Bueno, las encuestas tienen metodologías, ¿no? Y tienen también objetivos, así es que yo entiendo que tienen un cierto mérito, pero no necesariamente realmente son una fotografía. Uno aspiraría a que una encuesta fuese una fotografía del momento. Yo entiendo que las personas se preguntaban y se preguntan por el texto definitivo, por el texto que realmente va a ser propuesto. Lo que tenemos ahora es un compilado de normas. Y yo creo que han caído muchas de esos fantasmas, ¿no es cierto?, que se usaron para hacer propaganda en contra, el tema de los emblemas nacionales, de la libertad de credo, la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad, la expropiación. O sea, es una serie de materias que está regulada, la autonomía del Banco Central, etcétera.
hay una serie de materias que ya están debidamente reguladas. Falta todavía este orden que va a dar armonización, pero yo creo que con la propuesta definitiva del texto del 5 de julio va a ser más fácil en el fondo que cualquier medición, que cualquier encuesta pueda realmente preguntarle a las personas sobre su opinión. Ahora, aquí también hay un deber ciudadano de informarse adecuadamente. La gente a veces simplemente responde de acuerdo a una especie de intuición o a la información que ha podido ver, sea sesgada o no. Entonces yo creo que aquí hay un trabajo que hacer, por un lado, para dar a conocer realmente el texto, para dar a conocer en clave ciudadana las propuestas, para comparar. Me parece tan interesante, algunos centros de pensamiento lo están haciendo, cuál es la norma actual y cuál es la propuesta en la nueva Constitución, porque uno se da cuenta que hay muchos derechos que no están en materia de vivienda, en materia, por ejemplo, un sistema solidario, en materia de seguridad social, está el tema del agua, la regulación de elementos de la naturaleza centrales para la vida futura, como los glaciares, que fue aprobado ayer. O sea, hay una serie de materias en las que no hay norma en el texto anterior. Y yo creo que todo eso hace necesario, por un lado, preparar, difundir realmente el contenido de la propuesta constitucional y, por supuesto, cada ciudadano y ciudadana tendrá que tomar una decisión. Es un plebiscito obligatorio, eso hace, digamos, muy importante la preparación de los contenidos. Pero yo creo que... ¿Le preocupa convencional que esté ganando el rechazo en las encuestas? Mire, la verdad, yo he asumido con mucha responsabilidad mi tarea de convencional, he participado en todas las instancias, he trabajado duramente y yo estoy tranquila del trabajo que he realizado y que voy a seguir realizando en armonización. Voy a hacer lo mejor de mi parte para que el resultado sea una buena propuesta de norma constitucional, pero hay muchos factores que no dependen de mí ni de nuestro trabajo como convencionales y yo espero que cada ciudadano chileno tome esa responsabilidad y espero que gane el apruebo. La verdad, me parece que no hemos podido realmente reflejar, porque la ciudadanía no ha podido conocer la propuesta constitucional. Entonces, yo creo que las mediciones no necesariamente reflejan lo que la ciudadanía, sobre todo de las regiones, opina. Me parece que muchas veces las encuestas son bien centralistas. Convencional Labra, 48% para el rechazo, 35% para el apruebo, según la última CADEM. ¿Cómo interpreta usted ese resultado? A ver, yo creo que todos estamos conscientes que sí, claro, las encuestas representan un momento, no son tal vez 100% fidedignas, pero tampoco podemos hacer como que no existen y deslegitimarlas. O sea, las encuestas también predijeron, por decirlo de alguna manera, el triunfo muy amplio del apruebo, también finalmente del presidente Boric el día de hoy. Y creo que esto, la evolución que ha tenido, porque eso yo creo que es lo interesante, la evolución que ha habido es precisamente por el trabajo de la forma también que se está haciendo. O sea, yo en un momento también en el Pleno, interviniendo a propósito de los errores comunicacionales serios, y hablo de errores porque no quiero hablar de intenciones, y esto es un auto boicot que no hicimos. O sea, no se le puede echar la culpa a una campaña del terror, de la derecha, porque al final los hechos están hablando por sí solos. Entonces, han habido también muchas contradicciones, mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que aquí también falta un poco un mea culpa. Yo, por lo menos como convencional, he hecho mi trabajo también de una manera muy informativa, muy neutra, pero ahora yo creo que hay cosas que no podemos dejar pasar. Y respecto a dar a conocer el texto constitucional, por supuesto. De hecho, mucha gente a través de mis redes sociales, por mensaje interno, a través de comentarios, me dicen, ¿dónde está el texto? Yo lo he publicado, el link al texto directo y actualizado. Por eso yo creo que la gente sí se puede ir formando su opinión y ya la verdad es que recibo muchos comentarios, muchas dudas respecto a cómo se ve esto. Por tanto, las encuestas son reflejo de una realidad de la que la convención no se hizo cargo y ahora vamos a ver qué es lo que pasa también con los contenidos, pero por lo menos yo no puedo asegurar que el panorama mejore. La verdad es que lo veo no muy alentador. Por último, ya para ir terminando la entrevista, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los pasos que quedan? Ustedes ambas me han dicho, tenemos un compilado de normas, todavía no está el borrador. ¿Qué es lo que viene ahora ya a partir del lunes? Convencional Alves. Bueno, el martes tenemos sesión de la Comisión de Armonización
en que vamos a tomar estas 499 normas, vamos a recibir varios insumos importantes de la Secretaría Técnica, eso es importante señalarlo. Ellos han estado trabajando hace bastantes semanas en que nos van a entregar un informe de forma y uno de fondo. La de forma, tenemos un mandato del Pleno votado en que vamos a poder aprobar desde ya las reformas, o sea, digamos, las mejoras en materias formales, y luego vamos a tener que trabajar los aspectos de fondo, ver la redundancia, ver si es necesario alguna indicación sustitutiva parcial para mejorar la coherencia interna de la propuesta constitucional. Y la Secretaría Técnica, yo entiendo que ha estado trabajando en una ficha por artículo aprobado. Así es que yo creo que con Patricia vamos a tener muchísimo trabajo en estudiar esa ficha, en evaluarla, en conversar, en trabajar, yo diría, colaborativamente, espero seguir haciéndolo, para proponer indicaciones que permitan la mejora de la consistencia interna para llegar a ese primer borrador, a esa primera propuesta. Vamos a tener 23 sesiones de la Comisión de Armonización mañana y tarde, para luego llegar a votación en el Pleno durante 5 días. Vamos a tener 5 días de votaciones, de indicaciones en el Pleno, para finalmente llegar a la propuesta de la nueva Constitución el 4 de julio del año 2022. Convencional Labra, ¿cómo ve ese trabajo que se viene para la Comisión de Armonización? Bueno, tal como dijo Amaya, la próxima semana partimos con harto trabajo. Esto va a ser también en medio de la salida regional a Antofagasta, a la que, por cierto, yo no voy a asistir, lo anuncié hace mucho tiempo a través de redes sociales porque creo que es totalmente innecesario, un gasto tremendo, 490 millones de pesos. Pero efectivamente yo también voy a sesionar en la Comisión de Armonización por vía telemática. Tenemos harto trabajo que hacer. Obviamente la idea es dar lo mejor de uno como convencional para que esto pueda resultar. Ahora, si el resultado final no es satisfactorio, no es óptimo, allá ya es otro el tema y la responsabilidad que uno tiene que tomar. Y también destacar el rol que van a tener las comisiones de normas transitorias, donde, como ya mencioné antes, va a ser la llave de cómo se va a implementar esta Constitución. ¿Qué va a pasar? Vamos a poner plazos reales, plazos a lo mejor un poco más ilusorios, se va a buscar implementar rápido, no tan rápido, va a haber plata para hacer todo esto, entonces es muy importante. Y también va a estar la comisión de preámbulo, ¿cierto?, que también va a tener esta labor de elaborar, como dice su nombre, el preámbulo de lo que va a ser la nueva Constitución. Así que este mes también va a ser de decisiones muy, muy importantes, vamos a estar con harto trabajo y, bueno, los otros convencionales también en semanas territoriales difundiendo lo que es el proceso. Queda trabajo todavía por hacer. Amaya Alves, convencional de Apruebo Dignidad, y Patricia Labra, convencional de Vamos por Chile. Muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.